Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Hugo Portillo Podcast. Hoy es lunes 9 de febrero del año 2026 y ahora mismo son las 19 horas y 14 minutos. Temperaturas, un momentito. Temperaturas. En Asunción tenemos 34 grados, en Ciudad del Este tenemos 30 grados, en Encarnación 33 grados y en Filadelfia, Chaco Paraguayo, 36 grados. Son días calurosos. Y creo que estuvo otra vez cerca de los 40 grados, ¿eh? En Asunción. Ok. Temas. A ver. Quiero desarrollar un punto que leí al paso que los hurreros cartistas mononeuronales resulta que tratan de defender lo indefendible y tratan de comparar peras con manzana, con limón, con zanahoria, lo que sea. Y yo creo que es un tema para desarrollar y para tratar de entender macroeconómicamente va el oikoago apebro. Si es cierto que la ANDE tiene 400.000 familias morosas, es mucho para el Paraguay. Es mucho que resulta que los paraguayos que están en morosidad con la electricidad, los paraguayos que están debiendo por la energía eléctrica en un país en el que estamos regalando la energía, ¿ok? Resulta que hay 400.000 familias que no pueden pagar. Ok, ese tiene varias aristas de análisis. La primera arista de análisis es la siguiente. Acuérdense que vamos a la génesis del Tratado de Itaipú. El Tratado de Itaipú se había hecho para que ambos países, Brasil y Paraguay, se beneficien con la energía eléctrica. Entonces, la manera en que se elaboró el Tratado de Itaipú era, bueno, listo, no es para ganar plata, esto es para que se beneficie la ciudadanía. Entonces, la cesión o la venta de la energía es exactamente el precio, es exactamente igual al costo. O sea, técnicamente se prevé que Itaipú no genere utilidades. Ok, que se tiene que trasladar la energía al precio de costo. Ahí durante años y décadas se entró en un contubernio, en una confabulación, en un complot para hacer un negociado con los intereses y el capital de la deuda que asumió Itaipú para construirse. Porque al final, básicamente, Itaipú es como un negocio más, como nacen los negocios. O sea, acá hay un centro de producción, que en este caso es la represa, genera electricidad, etcétera. ¿Y cómo hacen los dos socios? Bueno, listo, no tenemos plata y tenemos que salir a buscar un crédito. ¿Cómo se va a pagar el crédito? Con la producción de esa electricidad, con la producción de ese bien patrimonial, una vez que genere ingresos. Básicamente eso es lo que se hizo. Ahí es donde se contrae la deuda y Itaipú se pagó a sí misma. Eso es categórico. Ahora, una de cal y otra de arena nomás, paréntesis ahí. Una de cal y otra de arena. Ciertamente, para ser un deudor paraguayo en aquel momento, éramos un chiquitaje. No teníamos peso para ir a pedir créditos a nadie. Ciertamente ahí usó su espalda Brasil. Y hay que reconocer, lo caballero, lo cortés, no quita lo caballero, ¿verdad? O sea, lo audaz. Ok, no hay que mentir.
no hay que desacreditar ni tampoco desdeñar lo que el hermano mayor, gusta o no, hizo con nosotros. O sea, porque esta es una sociedad entre un hermano mayor y un hermano menor. ¿Ok? Bueno. Ahí Itaipú se endeudó. Ciertamente hubieron varios negociados con la deuda espuria de Itaipú, donde se cargaron intereses, intereses sobre intereses, se capitalizaron intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, llámenle como sea, la mar en coche. Pero esa deuda terminó de pagarse hace unos años. Por eso le digo, o sea, podemos dividir en dos etapas esto. Toda la etapa esta en el cual Itaipú tomó una deuda para construirse, para repagar ese crédito, que ese crédito se consiguió gracias principalmente al aval de Brasil. No hay que desconocer esa realidad. ¿Okay? Hay que poner sobre la mesa. Teníamos un socio capitalista y un socio con un mayor respaldo o con una mayor capacidad de repago. Esa es la realidad, por si las moscas. Okay. Pero esa deuda, mal o bien, reestructurada, refinanciada, renegociada en el sentido de meter capital sobre capital, intereses capitalizados, etcétera, intereses sobre intereses, capitalizar intereses, todo lo que quieran, se pagó. PAGIC desapareció el costo financiero de Itaipú. Si desapareció el costo financiero de Itaipú, es evidente que el costo de la generación de energía eléctrica tiene que bajar a su costo de producción. ¿Ok? Porque ya no existe el costo financiero dentro de la fórmula. Pero ¿saben qué es lo que se inventó hace un buen tiempo? Crear ficticiamente gastos y costos. Y ahí es donde entra el tema de los gastos sociales. Y ahí es donde entra el tema de la caja paralela al presupuesto general de la nación, que es Itaipú y que es Yacyretá. ¿Ok? Y resulta que el presidente de turno, con su lapicera, tranquilamente decide sobre millones y millones y millones de dólares de los paraguayos, decide qué hacer con esa plata, generalmente embolsarse él y su entorno de delincuentes, sin pasar por el Congreso, sin pasar por los controles, sin pasar por ninguna auditoría, etcétera, etcétera. No, porque nosotros somos una binacional, dando a entender que son supranacionales. No son supranacionales, es binacional, es una sociedad. Porque el Paraguay no puede auditar su parte de cómo administra esa sociedad. Eso no es. Paraguay es lo mismo que dos sociedades sean socias en una tercera sociedad. La tercera sociedad es Itaipú. ¿Por qué la sociedad A no puede auditarse a sí misma? ¿Qué es lo que hace Paraguay? Y es lo que hace también Brasil. Para no auditarse a sí mismos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí hay chanchullos, negociados, corrupción. Entonces, como ya se veía que iba a desaparecer el costo financiero, crearon gastos ficticios. Los gastos sociales son gastos ficticios. No, que para la alimentación escolar se gastó 4.000 millones de dólares en los últimos 10 años. No, que para la ruta. No, que para el cartel. No, que para no sé. No. El Paraguay tiene que sincerar sus finanzas. Y es importante que se sinceren las finanzas, empezando por lo que nosotros generamos como nuestra riqueza y nuestro patrimonio. La represa es nuestro patrimonio y lo que genera energía es nuestra riqueza. Y ese tiene que estar al acceso de la ciudadanía a su costo de producción. Entonces, cuando nos quieren vender el tema, no fuimos a negociar con la gente de Brasil
para que Itaipú aumente su precio y nos venden eso como una causa nacional. Esperen un rato, vamos a exponer las cosas como son. El hecho que Itaipú venda más caro es que nosotros terminamos pagando esa diferencia. Nosotros terminamos pagando ese precio. No es que viene Papá Noel con el dinero y aparece de la nada, no. Entonces, acá, irónica, sarcástica y ridículamente, Paraguay está sentado sobre una riqueza, en este caso la energía eléctrica, y resulta que está sobrefacturada, sobredimensionada. Como el tratado dice que se tiene que vender al precio de costo, o sea, al costo, de tal manera que no generar ganancia, sino porque era para beneficio de la ciudadanía. Eso significa que la ciudadanía tiene que tener al costo la energía. Significa que tiene que bajar, ¿cuánto? 4 veces, 5 veces lo que estamos pagando. Entonces, cuando vienen y nos quieren vender de que gracias a la gestión de la negociación de Santiago Peña y su grupo de delincuentes que se fueron a negociar en Brasil y consiguieron subir la tarifa de Itaipú. Esperen un rato. O sea, nos estamos disparando en el pie, nosotros los paraguayos, y encima festejamos. ¿O ustedes creen que son patriotas los Carlos Gustavo Fernández Valdovinos o con su cuñado Roberto Hilo Moreno y compañía que se fueron a negociar y que resulta que estamos pagando la electricidad más cara de lo que tiene que ser? Porque nosotros somos productores de electricidad. Y el concepto de lo que fue Itaipú, de la concepción de lo que fue Itaipú, fue justamente beneficiar a la ciudadanía a un costo, al precio de costo de la producción. Pero resulta que estos sanguijuelas, ¿qué es lo que hicieron? Crearon los gastos sociales. Que suena bien gastos sociales, pero los gastos sociales no es otra cosa que quedarse con nuestro dinero, producto del precio que nosotros, del precio sobrefacturado que pagamos de la energía eléctrica, que se quedan ellos para administrar sin rendir cuentas ni al Congreso, ni a la Contraloría General de la República, ni a ninguna auditoría, ni a nadie. Eso es lo que hacen. Entonces dicen, no, gracias a Itaipú resulta que podemos comprar no sé qué, aviones, o podemos comprar no sé qué cosa, o podemos hacer rutas, o podemos hacer la alimentación escolar. No, eso tiene que salir del presupuesto general de la nación. Que se saque de otro lugar es engañarnos. ¿Por qué? Porque esa energía eléctrica de Itaipú tiene que ser muchísima más barata. Pero resulta que está sobredimensionada, sobrefacturada en su precio, porque resulta que ellos, los mandamases de turno, decidieron establecer unos gastos sociales que es totalmente que va en contra del espíritu del Tratado de Itaipú. Decidieron meter unos gastos sociales que suenan lindos, pero al final simplemente es disponer de un presupuesto general de la nación paralelo al presupuesto general de la nación, con la diferencia que ahí nadie controla. Y ahí manejan miles de millones de dólares a discreción. Sin hablar que es un feudo de los políticos, sin hablar de que resulta que estos que trabajan en Itaipú tienen que ganar como técnicos en Suiza. Esperan un rato. La Magnolia de la esposa de Beto Velar, 130 millones de guaraníes al mes por no hacer nada, porque al final resulta que se queda con el cargo, se queda con la plata, pero tienen un séquito de abogados que son los que realmente trabajan. Lo mismo pasa con los consejeros. Lo mismo pasa con todos los que están ahí. No, porque nosotros tenemos que ganar como ganan en Suiza. En Suiza puede ser que ganen eso, pero laburan las 24 horas exclusivamente en eso. Y resulta que nos estamos comparando en los salarios de Itaipú con Suiza. Pero cuando nos queremos comparar con la pobreza, cuando nos queremos comparar, no, ahí sí somos un país pobre, somos un país tercermundista, tenemos que vivir de las donaciones de Taiwán, etcétera, porque viste que nosotros somos Tauraí y no podemos generar nuestra propia riqueza.
Ya pues nada. Esa es la parte que yo no estoy de acuerdo. Pero ¿a dónde lo quiero llegar con todo este tema del desarrollo de electricidad, Ande, Itaipú o lo que sea? Que hay 400.000 familias morosas y que esas familias morosas, en primer lugar, se contradicen con los fabulosos macronúmeros o la macroeconomía que hablan los Chantipeñas Boys. Y encima, hasta yo entiendo, porque hay familias morosas debiendo por electricidad en un país que produce electricidad y que Santiago Peña se está yendo a vender a todo el mundo. No, nosotros, o sea, básicamente estamos cagados en electricidad y tenemos luego para repartir y regalar y no sé qué cosa. Yo no sé si es tanto así, ¿eh? Yo no sé si es tanto así. Ahora que tenemos que diversificar nuestra matriz energética, categóricamente que sí. Ahora, el concepto inicial de las hidroeléctricas eran para beneficiar a la población y la población es la última beneficiada en todo esto y ahí estamos metidos todos. ¿Por qué digo estamos metidos todos? Porque todos estamos subsidiando esa caja paralela de Santiago Peña en este caso y los presidentes anteriores. Porque ¿de dónde sacan sus 4.000 millones de dólares? ¿Y de dónde sacan esa plata que destinan a la alimentación escolar, a la pavimentación, a los carteles, a los viaductos, a las carreteras y compañía? Sale de nuestro pago de la electricidad. No es que Itaipú genera, no, Itaipú no genera. Nosotros somos los que pagamos un costo sobrefacturado, un precio sobrefacturado sobre el bien que tendríamos que recibir al costo de producción. ¿Y cómo inflaron eso? Creando gastos sociales. Una figura híbrida, ficticia. Si se sacan los costos sociales, todos vamos a recibir la electricidad más barato. Y me imagino que en lugar de 400.000 familias morosas van a haber 100.000, no 400.000. Y cuando aparecen las focas, burreras, cartistas, y resulta que, vamos a comparar también con Chile, que es un país de grado de inversión y es un país con calificación de inversión, etcétera, y ellos tienen 550.000 morosos. Es de electricidad, y puede ser, pero ellos tienen la hidroeléctrica más grande del mundo o no. Ahí ya estamos comparando limón con zanahoria. O sea, no sé si me explico. Y por otro lado, señores, vamos nomás a algo muy sencillo. Resulta que queremos comparar 400.000 familias, que estamos hablando de un promedio de 4 por familia, estamos hablando de 1.600.000 personas. ¿Ok? Podemos considerar. Pero al querer comparar con Chile y minimizar, resulta que hay un pequeño detalle. En Paraguay somos 6 millones de habitantes. Y en Chile son 20 millones de habitantes. O sea, ¿qué quieren comparar? El valor absoluto. No. Fíjate que Chile también es un país con grado de calificación de inversión y también tienen morosos. Sí, pero ¿en qué porcentaje, señores? En un porcentaje ínfimo, no como nosotros. No sé si me explico. O sea, nosotros tenemos 3, 4 veces más morosos, si vamos a calcular, como quieren compararnos con Chile, por el grado de inversión. Y tenemos más morosos de electricidad, con el agravante que nosotros tenemos la hidroeléctrica más grande del mundo, o la segunda más grande del mundo hoy. Entonces, acá es donde se desvanece la realidad de los macronúmeros, de la macroeconomía que nos hablan y nos pintan de maravillas lo que es este país de la macroeconomía, pero resulta que esa macroeconomía no permea, no llega, no filtra a la base de la pirámide. Entonces ocurren estas dicotomías en las cuales resulta que somos el país con la mayor represa del mundo, pero
tenemos 400.000 familias morosas de nuestra riqueza natural y que nos estamos vanagloriando ante el mundo diciendo que tenemos la represa más grande del mundo o la segunda represa del mundo o la primera en generación de energía, etcétera. ¿De qué sirve que tengas la primera represa que genera energía o la que genera más energía en el mundo si resulta que tenés 400.000 familias paraguayas morosas? Que hay que estudiar esa morosidad. ¿Qué para lo que son? Son punteros políticos, son políticos avivados, son realmente gente no pudiente, son realmente gente que la está pasando mal, pero de todos modos es una linda variable para analizar que ya tenemos el tema de las familias morosas que no pueden pagar la electricidad, que supuestamente estamos nadando sobre electricidad. Ya no podemos comer carne, ni para milanesa, ni asado, todos los días si queremos. ¿Por qué? No, porque resulta que sí, somos uno de los mayores productores de la carne más rica del mundo, pero el paraguayo ya no puede comer carne. Y después le tenemos a un robanatá como Luis Petengil, te dicen, no, pero el pueblo tiene que comer puchero hay 9.000. En primer lugar, existe un desprecio hacia los compatriotas paraguayos. Y en segundo lugar, luego el precio está mal. Ni siquiera 9.000 se consigue el puchero. O sea, para que se den cuenta que estos políticos viven totalmente abstraídos de la realidad. Acá hago un pequeño paréntesis. ¿Cómo luego le vamos a pedir a Luis Petengil que pise tierra si resulta que él está mamando de las tetas del Estado? ¿O es falsa esta información de que tienen un contrato de lavandería en IPS de 160.000 millones? Van a decir, sí, es legal. No sé, la verdad que no sé. Porque Luis Petengil ya era proveedor del Estado antes de ser senador. Y tengo entendido que violó luego las disposiciones legales porque hay conflictos de intereses categóricamente en su caso, ¿verdad? Creo que cuando hubo presión mediática, le transfirió a su hijo, o a sus hijos le transfirió el tema de sus empresas y compañía. Pero de todos modos, sus hijos o sus empresas siguen negociando con el Estado. Entonces, ¿hay conflicto de intereses en el caso de Luis Petengil? Claro que hay. Y encima, este Badulaque dice que quiere ser presidente de la República del Paraguay porque él quiere ser presidente. Y porque él sabe que puede aportar mucho al Paraguay. ¿Qué le vas a aportar al Paraguay vos, Luis Petengil, si en primer lugar desconoces la realidad del paraguayo? De los 5.900.000 paraguayos de conocer la realidad. Viví en una nube de pedos, exactamente igual que Santiago Peña. Vivís de las tetas del Estado. Vos no sos empresario, ya dije varias veces, vos sos un proveedor del Estado. Vos no sos un emprendedor. Esa es la realidad. Un lomitero de la esquina es un emprendedor, pero vos no sos un emprendedor. Tu papi, que trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que evidentemente eran los donde se negociaban todos los contratos, las licitaciones, nada, se quedó con los contactos, que esto es lo otro, y después formó su empresa ahí con todos los contactos. Entonces vos te quedaste con los contactos los proveedores del Estado, con los contactos del Estado, hoy sos un proveedor del Estado. ¿Está bien? ¿Es legal? Sí, categóricamente que es legal. Siempre y cuando no hayan conflictos de intereses, no hayan tráfico de influencia, no hayan coimas, no hayan sobornos, que yo creo que si se rasca un chiquitito la pintura o la pared, Luis Petengil, se te va a caer toda la carilla. Mucho peor que todos esos retoques quirúrgicos que te hiciste en la cara. Se te rasca un chiquitito, hermanito, y sale lo que realmente sos. Y resulta que estos badulaques son los que quieren meterse en la política y quieren ser la opción de cambio. Ok, vale, para que se den cuenta nomás que una cosa es el discurso, ñembo opositor o el discurso ñembo disidente. Pero a Moa Pope, Luis Petengil es la misma mierda
de los vividores de las tetas del Estado, que se hizo multimillonario gracias a todas las coimeadas, a los sobornos, a las licitaciones sobrefacturadas? ¿O no te consta eso, Luis Petengil? ¿Soportarías una auditoría ciudadana sobre tus negocios que viven del Estado? Te aseguro que no. Te aseguro que no. Desde el vamos, o desde los últimos 5 años, o desde hace 30 años, no vas a pasar. No vas a pasar. Pero, ok, nos fuimos ahí simplemente para dimensionar nomás el hecho de la desconexión de las autoridades nacionales, de estos políticos, de la realidad del pueblo. Y hoy resulta que tenemos en el país que nada sobre electricidad, en el país que más genera electricidad, que nos sobra para regalar, y tenemos 400.000 familias paraguayas morosas, PAIC, que no pueden pagar. Y yo les entiendo que no puedan pagar, porque esa tarifa está sobrefacturada. La tarifa que tenemos que recibir los paraguayos, de acuerdo al Tratado de Itaipú, es la tarifa del costo de producción. Pero estas sanguijuelas le crearon un gasto social que suena muy lindo, pero no es otra cosa que generar simplemente un flujo de caja para que ellos dispongan a su santo gusto y paladar. Y lo que rasques está hecho de corrupción ahí. Podemos repasar los pupitres de oro, $15 que terminaban costando $100. Entonces ya no, luego no, vamos a sobrefacturar 20%, 30%, no 50%, 600, 700% se sobrefactura en Itaipú. Esa es la realidad. Y entonces se quieren abroquelar con los brasileños, así, bueno, che, ustedes están robando, sí, ustedes están robando. Bueno, vamos a abroquelarnos y vamos a decir que nosotros somos como un supraestado, que Itaipú un supraestado, entonces nosotros no le dejamos entrar a nuestros contralores, no le dejamos entrar a nuestros auditores y ustedes tampoco. Esa es la confabulación con los brasileños, esa es la confabulación con los argentinos. No hay tampoco nada del otro mundo. Y hay las cosas hay que llamar por su nombre. Pero ese tema de la festichola, que al final termina pagando el contribuyente paraguayo, termina pagando el consumidor del producto paraguayo, de la energía eléctrica paraguaya. Nosotros somos los que terminamos pagando la festichola a ustedes. Entonces, cuando quieren estos políticos te quieren engañar, no, pero ustedes no pagan, el ciudadano no paga esos impuestos. ¿Y qué es lo que pagamos con la factura, Lucho, Zacarías, Irún? Dejen de mentir. En un mano a mano ustedes se les hace pero pelota. Por eso que ustedes no quieren un mano a mano con gente con pienso. Entonces agarran cualquier chaqueñito de la calle o lo que sea para tratar de destrozarle. No, una picha llena. Ay, no vi el impuesto. ¿Y quién paga la cuenta de Itaipú? Así viene Papá Noel todos los meses y paga. No, nosotros los paraguayos estamos pagando una energía eléctrica sobrefacturada que está violando el Tratado de Itaipú. Las cosas hay que decir por su nombre. Porque esa electricidad tendría que estar traspasándose a nosotros, los consumidores, a precio de costo. A precio de costo. A precio de costo. Esa fue la idea de la concepción de Itaipú. ¿Ok? Bueno, para llamar las cosas por su nombre. ¿Ok? Bueno, eso es por un lado. El otro tema que quería simplemente tocar como desconfianza, porque soy desconfiado por naturaleza, no me cierran estos héroes de cartones que tienen un pedigrí en el cual tendrían que estar en la cárcel. No, y aparte de no estar en la cárcel, ahora se nos quieren presentar como paladines de la justicia, como héroes del sector público. Y estoy hablando de este señor Carlos Pereira. Carlos Pereira, él era presidente de Banco Nacional de Fomento cuando Darío Messer lavó millones y millones de dólares en el Paraguay y por el cual fue condenado en Brasil a 13 o 18 años, nunca me acuerdo, 13 o 18. Y acá nunca se abrió ninguna causa, nunca se le investigó a nadie.
Se trató más o menos, y después Alberto Martínez, el que ahora creo que va a ser presidente de la Corte, le dio un viso elegante, ñembo teórico, pero que no resiste un análisis profundo tampoco, para tratar de blanquearle a Carlos Pereira. Esa es la realidad. Yo leí el escrito de presentación de Alberto Martínez, flamante ministro de la Corte Suprema de Justicia, gran sanguijuela, corrupto y bandido también. Así nomás, las cosas hay que llamar por su nombre, Alberto Martínez. Bueno, este señor Carlos Pereira hoy renuncia al IPS porque ya no soporta que no haya medicamentos. Ah, mira un poco, che, que ya no soporta que no haya medicamentos para la ciudadanía. Este sanguijuela de Carlos Pereira, que tendría que estar en la cárcel pudriéndose por lavador, es un lavador impune. Las cosas hay que llamar por su nombre, ¿verdad? Y de hecho existe suficiente evidencia para abrir el caso cuando se van a decir, no, pero tipo de Efraín Alegre, no, pero ya caducó, pues ya perimió, ya no se puede, ya pasó. Es una bola terapia total. Ok, pero bueno, el Carlos Pereira ahora quiere renunció. No, porque yo no doy más. Esto es un tema de sensibilidad para mí. Y ya entra en una cuestión lacrimógena que mi papi luego es médico y mi mami luego es médica y no sé qué. Y pobrenga, yaranga, porque ellos trabajaban hasta las 3 de la mañana. Todo bola terapia, todo bola terapia. O sea, no me extrañaría que evidentemente se esté preparando para candidatarse a diputado o a senador para tratar de seguir teniendo un blindaje propio y no depender del humor de Horacio Cartes para que no se le investigue, por ejemplo, a Carlos Pereira. Porque Carlos Pereira tendría que ser investigado por lavador, con todas las letras. ¿Dónde está el Ministerio Público? No, el Ministerio Público creo que está echando lomadas. Esa es la prioridad de Emiliano Rolón Fernández. No. Y de hecho, dijo del primer día, él estaba preocupado por las lomadas de burro. O sea, lomadas de burro. No sé si del lomo, del burro, del lomo, no sé. Pero él estaba preocupado por las lomadas de burro. Y literalmente, oye, brilla por su ausencia. No hace absolutamente nada. O sea, es una joda total el Ministerio Público. O sea, simplemente dan fe de ser una de las instituciones más corruptas de la República del Paraguay. Y después pedimos que vengan inversiones serias. ¿Qué miércoles van a venir inversiones serias si no tenemos seguridad jurídica? ¿Ok? Bueno, entonces, acá al señor Carlos Pereira se lo tiene que investigar por lavador. ¿Quién era el jefe de Carlos Pereira en aquel entonces? Presidente del Banco Central del Paraguay. Era él también denunciado por lavador por el Jerusalem Post, un diario israelí importante, Carlos Gustavo Fernández Baldovino. Carlos Gustavo Fernández Baldovino, hoy flamante ministro de Economía, era el presidente del Banco Central del Paraguay que tenía que supervisarle y auditarle a Carlos Pereira cuando Darío Messer estaba lavando dinero en Paraguay. ¿Le hizo alguna auditoría? No, nunca le hizo en 5 años. O sea, le hizo 2 meses antes de salir. Guau, va a decir, no, pero no le hiciste en toda tu gestión, Carlos Gustavo Fernández Baldovino. Para que se den cuenta nomás que están todos metidos en la corrupción. Coagina la crimen organizado y no macana. Esto es crimen organizado y no macana. Y ahora resulta, no, pobrecita Shinjara, Carlos Pereira, que no sé qué. Ahora, por una cuestión de sensibilidad social y humana, renuncia a IPS porque no puede ver jubilados que no obtengan su remedio. Y claro, si están despilfarrando, y vos, Carlos Pereira, sos uno de los que envió toda esa plata al grupo empresarial bueno de Santiago Peña, ¿o no? ¿Cuánto es el apalancamiento hoy del grupo bueno de Peña? 800 millones de dólares. Y ahí simplemente podemos saltar, se me va el tiempo, pero voy a tratar de ser sintético. Ahí podemos saltar como una noticia nueva, real, vigente, el mega fraude en Brasil con el Banco Master. La misma cosa que el grupo empresarial bueno.
vinculaciones con gente del Estado, vinculaciones con gente del Poder Judicial, vinculaciones con el Parlamento, con el Congreso, etcétera. ¿No es lo mismo que lo que hace el grupo empresarial bueno? ¿No es esto lo mismo, señor Sabatiero, que nos trata de dorar la pildorita? Que, no, todos los socios luego del grupo bueno eran multimillonarios de hace 5 generaciones atrás. Mentira, mentira. Todo ese grupo empresarial nació de plata espuria, dinero del IPS, cuya rentabilidad se debe a los jubilados. Se les debe a los jubilados. Ahí hay una malversación de fondos por lo mínimo, porque está retenido ese lucro, hay un lucro espurio que se distrae para otra cosa, sin hablar que no sabemos si el grupo empresarial bueno va a poder devolver el capital de IPS. Sin hablar todavía del capital, solamente lo que están haciendo con la renta, despilfarrándose entre ellos, living la vida loca. Ahí Vázquez, no, lo primero que hizo fue, yo pues tengo que marcar la diferencia y demostrar que soy un hombre exitoso. ¿Qué se hace? Se compra una lancha de, qué sé yo, $1,500,000. ¿Con qué plata Vázquez? Si hace 2 o 3 años estaba a punto de pedir quiebra. Con la plata de IPS. Con la plata de los impuestos de los paraguayos, porque esa plata de las instituciones públicas no generan plata, manejan la plata del presupuesto general de la nación. ¿De dónde sale la plata del presupuesto general de la nación? De nuestros impuestos. O sea, por donde esté el grupo bueno, lo único que maneja es dinero del pueblo o de los jubilados de IPS, que al final es de los emprendedores que pagamos y de los empleados que pagan. Que es la única plata fresca, la única viruta fresca que existe en la República del Paraguay. Se lo está llevando todo el grupo empresarial bueno. ¿Ok? Ok. ¿Cuánto es el agujero del Banco Master en Brasil? $2.800 millones. Toda la misma cosa, documentos fraguados, ratios que no eran, balances maquillados, números maquillados, contactos con las esferas de poder, poder judicial, el poder legislativo, etc. La misma cosa que acá, la misma cosa que acá, la misma cosa que estamos viendo en el grupo empresarial, bueno, y que nos quieren vender la pildorita de que ellos están pensando que la timba les puede salir bien. Y cierto, les puede salir bien, porque ellos lo que están diciendo, no, nosotros no robamos el capital. Nosotros lo que hicimos fue quedarnos con el flujo que genera ese capital, que es el lucro. Y con el lucro lo que nosotros ahí, con eso es lo que más o menos compré mi lancha de $1,500,000 y con eso es lo que hicimos nuestras cosas. 1, es malversación de fondos, por donde se lo mire. 2, todavía no hablamos de devolver el capital. ¿Qué pasa si se le dice, che, ¿sabes qué? Dame toda mi plata nomás porque quiero invertir mejor y devolverme mi plata. Yo recuerdo en la época de Pedro Ferreira, que un día aterrizó Pedro Ferreira, y esto es una anécdota, aterrizó en IPS, administró muy bien. Pero yo recuerdo que un día aterrizó Pedro Ferreira en IPS y dijo, che, señores bancos, tráigame toda la plata. La mayoría de los bancos reaccionaron, pudieron devolver y después, nada, juntó todo y después otra vez vio cómo redistribuir. Una especie de clean-up hizo Pedro Ferreira en IPS. Yo me pregunto, ¿el grupo empresarial bueno puede soportar un clean-up? O sea, devolver toda la plata sin caerse y después ver cómo se distribuye otra vez y cómo distribuye IPS su plata. ¿Tiene esa capacidad el grupo empresarial bueno? Yo no, esa capacidad no tiene. Hoy le puede salir bien la timba, sí, pero hoy, 2026, el grupo empresarial bueno tiene capacidad de clean-up, tiene capacidad de un análisis de sensibilidad, de un estrés financiero.
Ningún análisis de estrés financiero les aseguro que puede pasar el grupo empresarial bueno, con 2 añitos de existencia, firmado por el mismo Carlos Carvalho, que era presidente del Grupo Bueno y que Santiago Peña le envió como presidente del Banco Central. Entonces ellos mismos son todos, ellos mismos se firman a sí mismos y ellos nomás son los que viven ahí. No, acá no estamos tomando en serio este tema. Y yo no le escuché a ninguno de estos especialistas en economía hablar de este tema. Ninguno de estos especialistas. Bueno, estamos llenos de especialistas en economía, en macronúmeros, en temas financieros, en temas bursátiles, en temas bancarios, EREA. Yo no le escuché a ninguno hacer un análisis real de esta situación alarmante y potencialmente alarmante del grupo empresarial bueno. Y esto no es terrorismo financiero. Terrorismo financiero es mentir en los números, es fraguar los números, es maquillar los números, es recibir dinero que no tienen capacidad de devolver. Eso es terrorismo financiero. Y acá 2 cositas nomás les pregunto a los del grupo bueno. ¿Tienen ustedes capacidad de hacer un clean-up con el dinero de IPS? No tienen capacidad de hacer clean-up. No tienen capacidad. IPS tendría que pedir, vamos a hacer un clean-up. Se quedan, nada, al aire. O sea, todos los jubilados se quedan al aire. No lo van a hacer entonces. Por un lado. Por otro lado, traigan los auditores que quieran. ¿Tienen la capacidad de pasar un análisis de estrés financiero? Bueno, yo quiero ver esos análisis que publican, inclusive si son empresas extranjeras, no sé, KPMG, qué sé yo, Reuters, el que sea, Standard & Poor's, lo que quieran. Les desafío a que nos van a pasar ese análisis. Preséntenla, muestren, que la ciudadanía vea. Y van a decir, no, pero una empresa privada. No, pero una empresa privada que depende exclusivamente de la plata del público, de la plata de nuestros impuestos a través de las instituciones públicas y de la plata que aportamos emprendedores y empleados al IPS para la jubilación de los empleados. Esa es la plata que ustedes están timbeando, señores. Llamemos a las cosas por su nombre. Se me fue el tiempo. Nosotros regresamos el miércoles a las, 19 horas aproximadamente. Gracias por todo. Hasta luego.